Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal Fisimate. En esta ocasión estaremos hablando de cinemática, un curso que hemos preparado para todos ustedes. Este es el primer video, el video introductorio, y esperamos que les sea de provecho para los videos que vamos a estar subiendo. Lo primero que tenemos que plantearnos es qué es la cinemática. Es la rama de la física que estudia el movimiento sin tomar en cuenta la causa que lo produce. Por ejemplo, si tenemos a Spider-Man balanceándose en la ciudad, a la cinemática le interesa saber su velocidad, su aceleración, su posición respecto a un marco de referencia, su desplazamiento, entre otras. Vamos a explicar los conceptos fundamentales que se utilizan en la cinemática. Pero primero vamos a citarlos. Entre los vectoriales tenemos la posición, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. Entre los escalares tenemos el tiempo, la trayectoria, la distancia y la rapidez. Si no saben la diferencia entre cantidades vectoriales y escalares, les invito a darse un paseo por mi curso de vectores de análisis vectorial que pueden encontrar aquí mismo en mi canal. Vamos a explicar el concepto de trayectoria, posición, distancia y desplazamiento. Vamos a utilizar un anime que se llama One Piece y un personaje que se llama Zoro. Tenemos el Going Merry, estamos en Skypiea. Trazamos nuestro sistema de coordenadas que nos servirá como referencia. Siempre es importante trazar un marco de referencia que puede estar donde mejor le guste a usted, donde mejor le convenga. Entonces, yo tracé este sistema de coordenadas que tiene origen donde está el Going Merry. Zoro estaba en el Going Merry y luego llega a un punto A y desde ese punto A se traslada a un punto B, que es el punto final. Entonces, él sigue este camino, estas líneas rojas acá, es el camino que él sigue. Ese caminito que solo sigue para llegar desde O hasta A y desde A hasta B, a esto es que le llamamos trayectoria. Es decir, la trayectoria es el camino recorrido. Vuelvo y lo repito, la trayectoria es el camino recorrido. Ahora, ¿la posición qué es? Respecto a este sistema de coordenadas, su posición será el par ordenado X1, Y1, que será un vector que va desde el origen hasta ese punto donde él se encuentra. Entonces, a R1 le llamamos el vector posición, o sea, sería su posición en A. Y fíjense, la posición en B estaría dada por el vector R2. El vector posición siempre va desde este origen a un punto donde se encuentre el objeto o la partícula. Entonces, a ver, su desplazamiento, ¿qué es? Su desplazamiento será siempre la diferencia, es decir, la resta vectorial entre una posición final y una posición inicial. Si inicialmente Zoro se encontraba en el punto O y fue al punto A, entonces tenemos el vector O es 0,0. Y el vector A, que es la posición en A, es X1, Y1. Entonces, deberíamos restar, su desplazamiento sería restando esa posición final, que sería la A, menos la posición inicial. Es decir, el vector desplazamiento desde O hasta A sería R1, que es este, menos 0, que sería el vector de su posición inicial, que daría igual a R1. Su desplazamiento desde A hasta B, es decir, desde A a B sería este vector que va acá. ¿Qué sería restando la posición final, que sería su llegada a B, que está dado por R2, que es el vector posición en el punto B, menos R1, que sería su posición inicial. Su desplazamiento total, es decir, yo quiero saber cuánto se desplazó desde aquí hasta acá. En este caso coincidiría con el vector posición R2, porque su posición inicial
es acá en 0,0 y su posición final sería en x2, y2. Entonces, si restamos su posición final menos su posición inicial, nos da el desplazamiento total aquí, que coincidiría con R2. Se me olvidaba algo, la distancia. La distancia no es más que cuando medimos la trayectoria. O sea, si medimos todo este recorrido, nos daría la distancia. Fíjense que este recorrido, esta distancia no coincide con el desplazamiento, porque el desplazamiento siempre va medido en línea recta y la trayectoria no necesariamente va a ir en línea recta. Y recordemos que la distancia también es una cantidad escalar. Ahora sí, vamos a explicar la velocidad, la rapidez y la aceleración. Hay dos tipos de velocidades, la velocidad media y la instantánea, recordando que la velocidad es un vector. Entonces, la velocidad media es la relación entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Fíjense que dice desplazamiento, o sea que estamos hablando de un vector entre el tiempo transcurrido. Es decir, si Fernando Tatis da un batazo por el right field y va desde desde home, dobla por primera y llega hasta segunda. Su desplazamiento es desde donde él partió hasta donde llegó. Esta línea que une estos dos puntos, que es un vector. Entonces, este desplazamiento yo lo divido entre el tiempo que transcurrió y me da la velocidad media. La velocidad instantánea es la velocidad que él lleve en un instante. En un instante de este recorrido, él puede llevar diferentes velocidades, no necesariamente tiene que ser una constante, porque, por ejemplo, si él da un batazo por acá y él ve que ya el jardinero va a lanzar la pelota hacia segunda, él va a acelerar o va a aumentar su velocidad para tratar de llegar safe a la base. Entonces, esa velocidad instantánea se va a medir como el límite cuando el tiempo tiende a cero, que esta es la forma matemática de describir un instante, es decir, cuando el tiempo tiende a ser cero, del vector posición este es el desplazamiento, entre el tiempo, que eso se define como la derivada del desplazamiento o de la posición, podríamos decir, la derivada de la posición respecto del tiempo. La rapidez media es la relación entre la distancia recordemos que es escalar, la distancia recorrida y el tiempo. Es decir, fíjense, mientras medimos la velocidad que fue usando el vector desplazamiento, la rapidez se mide con la distancia, es decir, yo tendría que ver cuánto mide desde aquí a aquí y luego de acá a acá, que le llamamos D a este recorrido, a esta trayectoria. Y se divide entre el tiempo que le tomó ir desde home, pasar por primera y llegar a segunda. A eso le llamamos, a esta relación le llamamos rapidez media. La rapidez instantánea, podríamos decir que es la magnitud de la velocidad instantánea. Es decir, como esto es un vector, la velocidad instantánea es un vector, si medimos la magnitud de ese vector, obtendremos la rapidez instantánea. Finalmente, para concluir, tenemos la aceleración, que también puede ser media o instantánea. La aceleración media no es más que la variación de la velocidad, ¿verdad? Y va dividida entre el tiempo que le tardó a hacer ese cambio de velocidad. Matemáticamente se expresaría como AM igual a delta B sobre delta T, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y la aceleración instantánea sería el límite cuando delta T tiende a cero del cambio de velocidad sobre el tiempo. Entonces, recordemos que matemáticamente se define instante como el límite cuando el tiempo tiende a ser cero. Es decir, para tiempos infinitesimales, es decir, muy pequeñitos. Y eso equivaldría a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esto ha sido todo.
Esperamos que vean los próximos videos donde vamos a tratar ejercicios en concreto para que puedan comprender con mayor claridad este tema. Pasen buenas.